En la oscuridad de la madrugada, un Boeing 747 que vuela a gran altitud sobre el Océano Índico se comunica de repente con el control de tráfico aéreo y reporta un problema. Y luego, después de una serie adicional de transmisiones alarmantes, el avión simplemente desaparece. Cuando los equipos de rescate comienzan a buscar los aviones desaparecidos, se enfrentan a un enorme desafío. La aeronave ha desaparecido sobre una parte muy remota del océano y dejó muy pocas pruebas, lo que genera muchas más preguntas que respuestas. Lo que siguió a esto se convertiría en una de las investigaciones de aviación más controvertidas jamás realizadas. Y durante décadas han surgido varias teorías sobre lo que realmente provocó la caída de este 747, incluyendo teorías sobre operaciones militares de contrabando, encubrimientos gubernamentales y programas secretos de armas. Pero antes de entrar en por qué este accidente sigue siendo tan controvertido, primero tenemos que regresar al principio. Ya entrada la noche del 27 de noviembre de 1987, un Boeing 747 estaba estacionado en la plataforma del Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek en Taipei, preparándose para un vuelo rutinario de larga distancia hacia Sudáfrica. El sol se había puesto horas antes y para ese momento la temperatura había bajado a menos de 20 grados Celsius. La aeronave de esta historia era un Boeing 747-244-BM Combi con matrícula Zulu Sierra Alfa Sierra, que llevaba el nombre Helderberg, y había sido entregado a South African Airways completamente nuevo en 1980. Después de eso, realizó 4.877 vuelos durante sus 7 años de operación, y era uno de varios Boeing 747 operados por South African Airways, que eran lo que se conoce como una variante combinada, o combi, lo que significaba que combinaba operaciones de pasajeros y carga dentro del mismo avión. Estos aviones eran poco comunes y, por lo tanto, verlos suponía un verdadero deleite para los entusiastas de la aviación, y siempre podían identificarse por la gran puerta de carga en la parte trasera izquierda del fuselaje que se había colocado ahí porque, a diferencia de un 747 de pasajeros convencional, los combi estaban configurados para transportar carga en la parte trasera de la cubierta principal. Sin embargo, el resto de los pasajeros no habrían notado mucha diferencia entre este y un 747 normal. De hecho, casi no había manera de saber que este era un modelo combi desde el interior, excepto por una puerta de acceso de carga en la parte trasera de la cabina. Pero por lo demás, había una cabina principal, cabinas premium y cocinas, igual que en cualquier otro 747 normal. Sin embargo, detrás de esa partición había un compartimiento de carga capaz de acomodar 7 posiciones para pallets, de las cuales 6 estaban ocupadas aquel día en particular. Y esta configuración ofrecía a las aerolíneas una flexibilidad considerable, permitiendo que rutas que no podían llenar consistentemente todo un jumbo jet con pasajeros siguieran siendo rentables si los ingresos por carga podían compensar la diferencia. Esta aeronave en particular estaba programada esa noche para operar el vuelo 295 de South African Airways, desde Taipei hacia Johannesburgo, con una escala intermedia para reabastecimiento de combustible en la pequeña nación insular de Mauricio. El vuelo estaría bajo el mando de un capitán de 49 años que había comenzado su carrera en la aviación en la Fuerza Aérea Sudafricana antes de unirse finalmente a South African Airways. Para noviembre de 1987 había acumulado 13.843 horas de vuelo, incluyendo 3.884 horas en el Boeing 747. Más adelante, sus compañeros lo describirían como un piloto altamente profesional y muy respetado. El primer oficial que iba a compartir la cabina con él tenía 36 años y contaba con 7.362 horas de vuelo, de las cuales 4.096 eran en el 747. Y la estación del ingeniero de vuelo estaba ocupada por un hombre de 45 años con 7.804 horas totales, de las cuales 4.254 habían sido en este mismo tipo de avión. Además de esta tripulación estándar de 3 personas, también había a bordo un ingeniero de vuelo de relevo de 34 años y un primer oficial de relevo de 37 años, quienes brindarían apoyo adicional durante la larga travesía nocturna. En conjunto, estos 5 hombres sumaban más de 39.000 horas de experiencia total de vuelo y más de 17.000 horas solo en el Boeing 747. Haciendo de este vuelo una tarea rutinaria para una tripulación que estaba completamente familiarizada tanto con la aeronave como con las exigencias de las operaciones internacionales de largo alcance.
Para el vuelo, también se unieron 14 sobrecargos y 140 pasajeros, llevando el número total de personas a bordo a 159. De cualquier manera, mientras continuaba la carga, los encargados de carga aseguraron los 6 pallets en el compartimiento de carga de la cubierta principal y los investigadores más tarde pasarían mucho tiempo reconstruyendo exactamente qué se había cargado en qué posiciones. Pero la documentación disponible antes de la salida solo describía un cargamento comercial en su mayor parte normal y rutinario. Incluía productos electrónicos, productos de papel y textiles, equipo deportivo y diversos tipos de ferretería industrial. Con gran parte empacada en cajas de cartón y cajones de madera, rellena con material de embalaje de plástico y polietileno, y luego asegurada con correas de nylon para carga. En otras palabras, era exactamente el tipo de carga mixta que se transporta a través de las redes internacionales de carga todos los días, sin nada fuera de lo común. Los funcionarios de aduanas en Taipei también realizaron inspecciones aleatorias de algunos de los pallets y confirmaron que contenían los mismos productos que se declararon en la guía aérea y el manifiesto de envío. Ahora bien, el vuelo 295 ya había sido retrasado por el clima en algún punto de la red antes de salir de Taipei, lo que había retrasado su hora de salida por más de una hora. Pero para cuando la aeronave finalmente salió a rodaje para despegar a las 22:23 hora local, las condiciones eran lo suficientemente buenas para un despegue completamente rutinario. Así que el Boeing 747 pronto ascendió alejándose de Taiwán y se acomodó en lo que parecía ser otro cruce nocturno sin incidentes sobre el Océano Índico. Y durante las siguientes horas no sucedió nada especial. La aeronave finalmente alcanzó su altitud de crucero de 37.500 pies y luego continuó hacia el suroeste siguiendo su ruta planificada. Los reportes de posición se transmitieron con normalidad. El clima no presentó dificultades significativas y no hubo indicios de ninguna anomalía mecánica. Así que los pasajeros se pusieron cómodos para el viaje de 11 horas que tenían por delante, mientras la tripulación de vuelo se preparaba para turnarse en sus periodos de descanso programados, mientras la aeronave continuaba su trayecto hacia el sudeste asiático y salía hacia las aguas abiertas del Océano Índico. El hecho de que el vuelo 295 operara entre Taipei y Johannesburgo con una parada para reabastecer combustible en Mauricio podría parecer un poco inusual hoy en día, pero en 1987 esta era solo una de las muchas rutas extrañas que volaba South African Airways. Y para entender por qué, necesitamos alejarnos un momento de la aeronave y, en cambio, observar el país desde el cual operaba. Verás, a finales de los años 80, Sudáfrica se había convertido en una de las naciones más aisladas del mundo. Durante décadas, el país había sido gobernado bajo el apartheid, un brutal sistema de segregación racial legalmente impuesto que reservaba el poder político para la minoría blanca, mientras negaba derechos políticos, civiles y humanos básicos a la mayoría negra del país. La oposición a ese sistema, por lo tanto, había crecido de manera constante, tanto dentro como fuera de Sudáfrica, y para los años 80 gran parte de la comunidad internacional había llegado a la conclusión de que la presión diplomática por sí sola simplemente no era suficiente. Por lo tanto, gobiernos de todo el mundo impusieron sanciones económicas y boicots en un esfuerzo por forzar un cambio político. Y, de manera crucial, una de las cosas que también se impusieron fueron los embargos de armas, lo que significaba que Sudáfrica solo podía comprar equipo militar y armas de unos pocos países específicos, y la mayor parte provenía de Israel. Ahora bien, para South African Airways, esas realidades políticas se tradujeron directamente en desafíos operativos. Las aerolíneas dependen fundamentalmente de la cooperación internacional, ya que los aviones que cruzan continentes solo lo hacen porque las naciones otorgan permisos para que las aeronaves extranjeras entren en su espacio aéreo, usen sus aeropuertos y participen en acuerdos internacionales de aviación. Así que, a medida que la posición internacional de Sudáfrica se deterioraba, cada vez más países retiraban ese permiso, lo que significaba que gran parte de África pronto se volvió efectivamente inaccesible para las aeronaves sudafricanas, obligando a la aerolínea a abandonar el tipo de rutas directas que la mayoría de las demás compañías daban por sentado. Y el resultado de eso fue una red de rutas diferente a la de casi cualquier otra aerolínea importante. Los vuelos que deberían haber tomado rutas relativamente directas a menudo se veían obligados a hacer enormes desvíos para rodear espacio aéreo hostil. Las aeronaves de SA que salían de Europa solían tener que desviarse lejos, sobre el Océano Atlántico, antes de girar hacia el sur rumbo al Cabo.
y los servicios que llegaban desde Asia no podían simplemente cruzar el continente africano, sino que tenían que aproximarse a Sudáfrica a través de unos cuantos corredores cuidadosamente planeados sobre el Océano Índico. Así que, al observar los mapas de rutas de South African Airways de esa época, es inmediatamente obvio que la política, y no la geografía, dictaba dónde operaba esta aerolínea. Y ya que estamos hablando de complicaciones internacionales, ¿alguna vez has aterrizado en un destino nuevo? ¿Desesperado por enviar un mensaje a casa, encontrar la dirección de tu hotel o pedir un Uber? Solo para darte cuenta de que no tienes acceso a datos móviles y que el Wi-Fi público dudoso del aeropuerto está siendo usado por cientos de personas más con el mismo problema. Bueno, el patrocinador de hoy, Saily, resolverá eso por ti. Saily es un servicio fantástico de los creadores de NordVPN. Y con ellos, en lugar de tener que buscar una tarjeta SIM local o pagar una fortuna por el roaming, obtendrás datos móviles instantáneos en más de 200 destinos diferentes directamente desde su aplicación. Así es como funciona. Abres Saily, eliges tu destino y luego seleccionas el plan de datos que más te convenga, ya sea por unos días o varias semanas, dependiendo de tu viaje. Y si planeas viajar a varios países, entonces los planes regionales o globales de Saily significan que no tendrás que preocuparte por nada. La eSIM funcionará perfectamente en todo momento. Además, como Saily viene del equipo de NordVPN, la seguridad obviamente está integrada desde el principio. Podrás cambiar tu ubicación virtual, bloquear anuncios maliciosos y navegar con la protección adecuada, todo desde la misma aplicación. En este momento, Saily te ofrece un descuento exclusivo del 50% si escaneas este código QR o visitas saily.com/pilot y usas el código PILOT al finalizar la compra. Gracias a Saily por patrocinar este video. Ahora volvamos a South African Airways y su problemática red. Este aislamiento también tuvo consecuencias más allá de simplemente aumentar los tiempos de vuelo. Las rutas más largas requerían paradas adicionales para repostar combustible, tripulaciones más grandes, una programación más compleja y costos operativos significativamente más altos, y también reducían el margen de error. Una emergencia médica, una falla técnica o un incendio a bordo que en otras partes del mundo podría haber permitido un desvío a decenas de aeropuertos cercanos, obviamente podía volverse mucho más grave cuando la pista adecuada más cercana estaba a cientos de millas de distancia al otro lado del mar abierto. Y este vuelo fue un claro ejemplo de esta situación. El vuelo 295 conectaba Sudáfrica con Taiwán, uno de los pocos gobiernos que aún mantenían relaciones diplomáticas formales con Pretoria durante los últimos años del apartheid. Así que, a medida que Sudáfrica se fue aislando cada vez más del resto del mundo, los lazos entre Taipei y Pretoria se hicieron aún más estrechos. El comercio se expandió, los vínculos comerciales se profundizaron y South African Airways estableció servicios regulares que conectaban a ambos países. Así que, mientras muchas aerolíneas internacionales reducían su presencia en Sudáfrica, esta ruta seguía siendo una conexión comercial importante entre los dos gobiernos, que cada vez se encontraban más al margen de la corriente diplomática dominante. Luego estaba Mauricio, una pequeña isla a 900 millas al este de Madagascar, que había llegado a ocupar una posición particularmente importante como escala de reabastecimiento en la red de South African Airways. Y eso se debía a que era uno de los pocos países africanos que todavía permitían que la aerolínea operara allí. Esto significaba que, en la práctica, se había convertido en una puerta de entrada crucial entre Sudáfrica y el resto del mundo, ya que el Boeing 747-200 simplemente no tenía el alcance suficiente para volar muchas de las rutas asiáticas de South African Airways sin escalas y transportando una carga comercialmente viable. Es cierto que la aerolínea podría haber reducido el número de pasajeros y la carga para llevar combustible adicional, pero ya estaba lidiando con la carga financiera creada por las sanciones, rutas más largas y el aumento de los costos operativos. Así que operar con asientos vacíos y espacio de carga sin usar eran lujos que simplemente no podía permitirse. Lo cual era especialmente cierto, ya que las tarifas de carga en las rutas hacia y desde Sudáfrica en ese momento eran extremadamente altas. Pero de todos modos, mientras el vuelo 295 continuaba hacia el suroeste, a través del Océano Índico rumbo a Mauricio, la rutina fue interrumpida de repente por una de las advertencias más graves que un piloto puede recibir. Una alarma maestra de incendio para el compartimiento de carga de la cubierta principal.
El momento en que sonó esta alarma quedó registrado en la grabadora de voz de cabina, y casi de inmediato la tripulación pasó de las operaciones rutinarias de crucero al modo de respuesta de emergencia, silenciando la advertencia y enfocando su atención en identificar la fuente del problema. Aproximadamente al mismo tiempo, un timbre también indicó que alguien en otra parte de la aeronave intentaba comunicarse con la cabina a través del sistema de intercomunicación, pero quienquiera que fuera tendría que esperar. La prioridad número 1 de la tripulación ahora era determinar qué circuito de detección de incendio había activado la alarma de incendio para poder comenzar la lista de verificación de emergencia correspondiente. El ingeniero de vuelo tardó 21 segundos en identificar el compartimiento de carga de la cubierta principal como la fuente de la alarma, diciendo «¿Carga?», a lo que el capitán respondió «¿Puedes repetir?», y el ingeniero de vuelo simplemente repitió su grave conclusión: «Compartimiento de carga de la cubierta principal». El capitán le indicó entonces al primer oficial que comenzara a trabajar con la lista de verificación de incendio en la carga, mientras el ingeniero de vuelo monitoreaba los sistemas de la aeronave. Pero a medida que avanzaba la lista de verificación, pronto comenzó a surgir otro problema. En su panel, el ingeniero de vuelo observó cómo los interruptores automáticos se disparaban uno tras otro, mientras varios sistemas de cabina y cabina de mando comenzaban a desconectarse, y el característico clic de los interruptores automáticos quedó registrado en la grabadora de voz de la cabina. Solo había pasado 1 minuto desde esa alarma de incendio, y en algún lugar detrás de la cabina de pasajeros, un incendio debía haberse estado propagando muy rápidamente. Verás, un incendio en la zona de carga es obviamente lo suficientemente peligroso por sí solo, pero un incendio que afecta a los sistemas de la aeronave tan rápidamente también mostraba otra cosa. Verás, para cuando el cableado empieza a fallar, el incendio ya no está confinado solo a una tarima o contenedor. Debía haberse estado propagando hacia la estructura de la propia aeronave, donde rápidamente podría volverse completamente incontrolable. La grabadora de voz de la cabina captó entonces una creciente sensación de confusión, sonidos de movimiento, y pronto se pudo escuchar una conversación entrecortada y tensa, mientras la tripulación intentaba entender desesperadamente lo que estaba sucediendo. En un momento, el capitán comentó: «Mierda, el hecho de que ambos se encendieran», refiriéndose al hecho de que en ese momento se habían activado 2 circuitos de advertencia de incendio diferentes, algo que le resultaba especialmente inquietante. Momentos después, un fuerte tono electrónico irrumpió en la grabadora de voz de la cabina cuando su cableado quedó expuesto a las llamas, y a través de él se pudo escuchar al capitán exclamando: «¡Mierda! ¿Y ahora qué demonios está pasando?». Esta era una pregunta tristemente comprensible, ya que esa situación de pesadilla ahora evolucionaba mucho más rápido de lo que la tripulación podía manejar, con múltiples nuevas fallas ocurriendo cada pocos segundos. Cada nueva advertencia y cada interruptor automático que saltaba sugerían que el incendio seguía propagándose, y con cada segundo que pasaba, la aeronave se volvía más débil y difícil de volar. Luego, apenas 80 segundos después de la primera alarma de incendio, la grabación de voz de la cabina simplemente se detuvo. Esto probablemente ocurrió porque el incendio destruyó el cableado del micrófono de la cabina, así que no sabemos con exactitud qué sucedió después de eso. Pero, ¿cómo se salió la situación tan rápidamente fuera de control? Bueno, aquí es donde la historia del vuelo 295 de South African Airways se vuelve muy complicada. Verás, según la evidencia disponible, los investigadores finalmente concluyeron que el incendio probablemente se originó en o cerca de la posición de tarima Papa Romeo, en la sección delantera derecha del compartimiento principal de carga en la cubierta principal. Y llegaron a esta conclusión después de analizar el patrón de daño por calor en los restos recuperados, la disposición del compartimiento de carga, la posición conocida de la tarima cargada y la forma en que el humo y el fuego parecían haberse desplazado por la aeronave. Las piezas asociadas con la parte delantera del área de carga de la cubierta principal mostraron algunos de los daños más severos por exposición al fuego. Y cuando los investigadores compararon ese daño con el plan de carga, la posición de la tarima Papa Romeo surgió como el área de origen más probable. Pero lo que nunca pudieron determinar fue exactamente qué se había incendiado. Una posibilidad que se mencionó involucraba el equipo electrónico y las computadoras transportadas a bordo de la aeronave. Algunos de esos dispositivos contenían pequeñas baterías de litio, un hecho que naturalmente llamó la atención en años posteriores, ya que los incendios causados por baterías de litio se volvieron un peligro cada vez más conocido.
Y, de hecho, algunos de esos artículos también habían sido colocados en la posición de carga Papa Romeo. Pero cuando los investigadores examinaron esta posibilidad más de cerca, al final no pudieron establecer ninguna conexión entre estas baterías y el inicio del incendio. Verás, las celdas cargadas a bordo eran mucho más rudimentarias y pequeñas que las baterías de litio de hoy en día. Solo eran pequeñas pilas de botón con una capacidad de apenas 1 o 2 amperios por hora. Los investigadores consultaron a expertos en baterías y determinaron que estas pequeñas baterías probablemente no pudieron haberse incendiado espontáneamente. Recuerda que en ese entonces las computadoras personales y los dispositivos electrónicos rara vez funcionaban con baterías. A diferencia de las laptops y teléfonos actuales que almacenan una cantidad de energía relativamente peligrosa, lo más probable es que estas baterías solo se usaran para el reloj del dispositivo u otros propósitos de muy baja intensidad. De hecho, el contenido energético de las baterías de litio que estaban disponibles en 1987 era tan bajo que probablemente nunca habrían podido provocar el tipo de reacción en cadena catastrófica que vimos, por ejemplo, en mi video anterior sobre el vuelo 6 de UPS. Más allá de estas baterías, no se encontraron posibles fuentes de ignición entre la carga registrada, lo que dejó solo unas pocas posibilidades. No se podía descartar por completo que el incendio hubiera comenzado debido a un problema eléctrico en otro lugar y luego se propagara a la carga, aunque había muy poca evidencia de que eso hubiera ocurrido. También pudo haber habido algún tipo de material peligroso en el equipaje documentado que de alguna manera logró pasar desapercibido. Pero la posibilidad que ha generado más debate en las décadas transcurridas desde este accidente es que tal vez había algo en la bodega de carga que nunca fue declarado en los manifiestos. ¿Recuerdas esos embargos internacionales de armas que se habían impuesto a Sudáfrica? Bueno, esas restricciones habían hecho cada vez más difícil para el gobierno adquirir equipo militar por los canales normales, lo que llevó al desarrollo de redes de adquisición y relaciones que a menudo operaban en secreto y que incluso podrían haber involucrado a la aerolínea estatal South African Airways. En los años 90, cuando el malvado gobierno del apartheid de Sudáfrica finalmente fue derrocado, una comisión de verdad y reconciliación sugirió la posibilidad de que el vuelo 295 hubiera estado transportando algún tipo de carga militar no declarada. En algunas versiones de esa teoría, supuestamente la carga incluía perclorato de amonio, un oxidante comúnmente asociado con propelentes de cohetes. Y otros relatos sugerían municiones, equipo militar u otros materiales sensibles que habían sido omitidos deliberadamente de la documentación oficial. No es difícil entender por qué estas teorías empezaron a ganar fuerza, porque, a diferencia de muchas conspiraciones de aviación que hemos discutido aquí en Mentour Pilot antes, estas acusaciones involucran a un gobierno que realmente estaba llevando a cabo operaciones encubiertas y también tenía razones para ocultar sus actividades. Así que el contexto histórico hizo que estas acusaciones parecieran plausibles para muchos observadores y por eso también tenemos que considerar la conclusión sobre las baterías de litio en ese mismo contexto. Verás, el informe oficial no encontró evidencia directa de carga militar no declarada. Pero eso no es exactamente lo mismo que probar que no existía ninguna. Sudáfrica en 1987 tenía un aparato militar y de inteligencia diseñado específicamente para mover mercancías eludiendo ese tipo de restricciones. Así que si una carga sensible se hubiera cargado a través de un canal que no figuraba en la documentación civil normal, es totalmente posible que incluso los investigadores de accidentes ordinarios nunca hubieran visto ese rastro de documentos. Ahora, por supuesto, eso no prueba la teoría, pero sí explica por qué muchas personas nunca han estado satisfechas con la ausencia de esa evidencia en el informe oficial. Al mismo tiempo, hay un detalle que le da credibilidad a la investigación oficial. Las baterías de litio encontradas en algunos de los dispositivos electrónicos habrían sido una explicación sumamente conveniente. Eran reales, estaban documentadas y se encontraban en el área donde probablemente comenzó el incendio. Así que, si los investigadores hubieran querido un chivo expiatorio fácil, esas baterías estaban justo ahí. Pero en cambio, probaron esa posibilidad y finalmente la descartaron, dejando la fuente de ignición sin resolver. Y de nuevo, eso no significa que el informe haya respondido a todas las preguntas, y ciertamente no significa que se pueda ignorar el contexto político de aquel momento. Pero sí sugiere que la investigación civil no estaba simplemente forzando la evidencia hacia la respuesta más conveniente posible.
Aunque han habido muchos rumores e informes sospechosos, ninguna de estas teorías ha sido probada de manera convincente. A pesar de décadas de escrutinio, revisiones posteriores, audiencias públicas e investigaciones renovadas tras el fin del apartheid, nunca se ha encontrado evidencia directa que demuestre que hubiera perclorato de amonio o cualquier otra carga militar no declarada a bordo del vuelo 295. Nunca se recuperó ni se vio ninguna carga de ese tipo, y ningún análisis forense identificó residuos asociados con esos materiales. Nadie se ha presentado para admitir su participación en la colocación de armas en el vuelo 295 y nunca se ha presentado el tipo de guía de carga secreta o una orden militar que reconozca la presencia de armas a bordo de ese vuelo. Así que el informe final, como era de esperarse, no abordó estos temas en absoluto. Los investigadores pudieron identificar aproximadamente dónde pudo haber comenzado el incendio y cómo pudo haberse propagado, pero después de descartar varias de las principales posibilidades, el informe dejó frustrantemente sin respuesta la pregunta sobre el origen de la ignición. Para cuando esta tripulación se dio cuenta de que algo andaba mal, el incendio probablemente ya llevaba ardiendo un tiempo, fuera de la vista detrás del tabique de la cabina y entre los contenedores de carga estivados muy juntos. Verás, a diferencia de un incendio en una cabina de pasajeros donde el humo, las llamas o los olores inusuales probablemente se noten casi de inmediato, un incendio oculto dentro de un envío de carga puede permanecer escondido durante un periodo considerable de tiempo. Y para cuando el humo escapa del embalaje y activa un detector, el incendio podría haberse propagado mucho más allá de su punto original de ignición. Ese peligro también se amplificó a bordo del vuelo 295 debido al diseño único del Boeing 747 Combi que estaban volando. Como mencioné antes, en esta aeronave el compartimiento de carga ocupaba la sección trasera de la cubierta principal y contenía varios pallets de carga grandes que habían sido cargados a través de la puerta lateral de carga de la aeronave. Estos pallets no eran pequeños contenedores que simplemente se pudieran mover a un lado, no. Eran unidades grandes, bien apretadas, cargadas con mercancía y aseguradas en su posición durante todo el vuelo. El acceso a estos era limitado, con espacios estrechos a lo largo de los lados del compartimiento de carga, lo que dejaba muy pocas posibilidades de inspeccionar la carga misma. Y gracias a esta investigación, sabemos que al menos una persona probablemente intentó combatir este incendio, porque los investigadores descubrieron más tarde un extintor portátil de halón que había sido retirado de su almacenamiento normal dentro de la cabina y luego llevado al compartimiento de carga, donde finalmente fue encontrado cubierto con material derretido de la red de nylon de la carga. Sin embargo, lo importante es que un examen de ese extintor mostró que nunca había sido descargado. Así que, al parecer, alguien llevó el extintor al área de carga, seguramente con la intención de investigar o combatir el incendio, pero por razones que aún se desconocen, nunca pudo hacerlo. Quizá esa persona fue superada por el humo y el calor antes de poder descargarlo. Simplemente nunca lo sabremos con certeza, pero el intento de combatir el incendio resalta una de las omisiones que hicieron posible este accidente. Y así es como se clasificaban los compartimientos de carga en 1987. Verás, un compartimiento de carga al que no se podía acceder durante el vuelo debía tener un sistema de manejo de incendios incorporado, capaz de controlar un incendio hasta que la aeronave pudiera aterrizar. Por ejemplo, los compartimientos de carga modernos de clase C están equipados con sistemas de detección de humo y sistemas fijos de extinción que pueden inundar el compartimiento con halón y mantener un incendio controlado durante un periodo prolongado. Pero en ese entonces, el área de carga de la cubierta principal a bordo de un Boeing 747 Combi se trataba de manera diferente. Y eso era porque los miembros de la tripulación podían entrar físicamente a ese compartimiento durante el vuelo. Así que la filosofía de certificación asumía que un incendio sería detectado, localizado e identificado manualmente. Lo que significa que, en lugar de depender de un sistema de supresión instalado permanentemente, este diseño dependía en gran medida de la intervención humana. Ahora, en teoría esa lógica podría haber parecido razonable. Se iniciaría un incendio, los detectores de humo se activarían, un miembro de la tripulación investigaría y se usarían extintores portátiles, y la aeronave podría desviarse y aterrizar de manera segura. Pero lo que le ocurrió al vuelo 295 expuso la debilidad obvia de esa suposición. Verás, intentar combatir un incendio en la bodega de carga como este habría sido una verdadera pesadilla.
Si alguien entraba al área de carga e identificaba de inmediato qué palet se estaba incendiando, simplemente llegar a ese palet habría sido casi imposible, incluso en las mejores condiciones. Y si ese incendio hubiera comenzado en el centro de un palet densamente empacado, no habría habido una forma práctica de acceder rápidamente a él. Y cuando las llamas finalmente se volvieran visibles, lo más probable es que el incendio ya fuera demasiado grande para poder combatirlo. Y eso sin mencionar el hecho de que los extintores portátiles de halón, aunque son extremadamente efectivos contra llamas expuestas, se vuelven mucho menos útiles cuando el incendio está enterrado entre capas de cartón, envoltura plástica, espuma, materiales de embalaje y contenedores de carga. Y todo esto mientras que las condiciones dentro de la bodega de carga probablemente se habrían vuelto infernales muy rápidamente. Los investigadores finalmente descubrieron daños extensos por fuego en todo el compartimiento, lo que indica que el incendio estaba produciendo grandes cantidades de calor y humo. Así que probablemente, para cuando alguien entrara al área de carga, la visibilidad podría haberse reducido a solo un par de pies en el mejor de los casos. El tipo de humo generado por la quema de material de embalaje y palets no solo dificulta la visión, también contiene gases tóxicos, reduce los niveles de oxígeno e incapacita rápidamente a cualquier persona expuesta a este. Ya he mencionado antes mi entrenamiento como bombero aeroportuario y cómo, incluso estando equipado con equipo de respiración, trabajar en este tipo de condiciones es realmente un gran desafío, por decirlo menos. Así que un sobrecargo armado solamente con un extintor portátil y tal vez un equipo de respiración portátil, un PBE, probablemente nunca habría tenido oportunidad contra un incendio como este. Además, en este caso, el calor en sí mismo habría representado un problema igualmente serio. Un gran incendio en un espacio confinado puede concentrar enormes cantidades de calor y, de hecho, los investigadores estimaron después que la parte delantera del área de carga de la cubierta principal podría haber alcanzado temperaturas de hasta 600 grados Celsius, así que es completamente posible que, para cuando alguien intentó llegar a la fuente del incendio, las condiciones dentro de partes de ese compartimiento de carga ya se hubieran vuelto letales. Y desafortunadamente, las consecuencias de este incendio obviamente no permanecieron confinadas al área de carga por mucho tiempo. Así que, a medida que el calor aumentaba la presión dentro de la bodega de carga, el humo habría comenzado a avanzar hacia el compartimiento de pasajeros. Lo que sucedió después es desconocido, porque como mencioné antes, el cableado del CBR fue destruido, así que todo lo que tenemos son las transcripciones del control de tráfico aéreo y la evidencia física que se encontró después. Pero, a juzgar por lo que sabemos, a las 03:49 y 11 segundos, el vuelo 295 llamó al aeropuerto de Plaisance, Mauricio, y dijo: Mauricio, Springbok 295. Tenemos un problema de humo. Y estamos haciendo un descenso de emergencia al nivel 15140. Cuando el controlador aéreo le pidió al vuelo 295 que confirmara sus intenciones, respondieron que ya habían comenzado el descenso. El controlador aéreo les autorizó a continuar con ese descenso y la tripulación pidió que se alertaran los camiones de bomberos. También confirmaron que sí, estaban declarando una emergencia total y comenzarían a desviarse directamente hacia el aeropuerto de Plaisance en Mauricio. Menos de un minuto después, el controlador aéreo los llamó de nuevo para pedirles su posición actual y la distancia al DME, o equipo de medición de distancia, del aeropuerto. Pero el vuelo en ese momento todavía estaba demasiado lejos para captarlo. Y mientras el fuego seguía propagándose, la situación en la cabina de vuelo comenzó a deteriorarse a un ritmo alarmante. Hasta ese momento, la tripulación había estado lidiando con lo que creían que era una emergencia grave, pero de la que todavía podían salir con vida. Había un incendio en algún lugar del compartimiento de carga. Habían identificado Mauricio como su aeropuerto de desvío y estaban descendiendo hacia lo que esperaban que fuera un aterrizaje seguro. Pero mientras se hacían esos planes, el incendio atacaba constantemente los sistemas eléctricos de la aeronave, lo que llevó a los pilotos a declarar: hemos perdido muchos sistemas eléctricos, ahora no tenemos nada funcionando en la aeronave. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el controlador aéreo inmediatamente se centró en lograr que la aeronave aterrizara sana y salva lo antes posible. Pero el tiempo no estaba de su lado. Cuando el controlador aéreo solicitó una hora estimada de llegada, la tripulación respondió que esperaban llegar a Mauricio aproximadamente a las 4:30, y eso significaba que, después de comenzar su descenso de emergencia, todavía estaban a casi 40 minutos de la pista.
Una eternidad cuando se enfrentan a un incendio fuera de control que entonces empezó a interferir con los sistemas que los mantenían con vida. Los investigadores notaron después que, en varios momentos tras el final de la grabación de la cabina, la tripulación transmitió inadvertidamente su conversación al controlador aéreo, ofreciendo breves vislumbres de las condiciones que se deterioraban rápidamente a bordo de la aeronave. Entre esos fragmentos de conversación había referencias a puertas, sistemas de oxígeno, niveles de presión e instrucciones urgentes para cerrar una abertura en algún lugar de la aeronave. Los investigadores debatieron exactamente qué significaban estas transmisiones y concluyeron que la tripulación podría haber estado intentando llevar a cabo los procedimientos para evacuar el humo de la aeronave. En ese momento, las listas de verificación de emergencia del Boeing 747 contenían un procedimiento de último recurso destinado a eliminar el humo de la aeronave abriendo una puerta para crear flujo de aire a través de la cabina. Pero el problema era que dicho procedimiento asumía que la fuente del humo ya había sido extinguida. Si el incendio seguía ardiendo dentro del compartimiento de carga, introducir flujo de aire adicional mediante este procedimiento podría haber tenido consecuencias desastrosas, ya que alimentaría el fuego con oxígeno y arrastraría potencialmente más humo todavía hacia las secciones ocupadas de la aeronave. Las manchas de humo en piezas del avión que posteriormente fueron recuperadas del fondo del océano sugirieron a los investigadores que grandes cantidades de humo habían migrado desde el compartimiento de carga hacia la cabina de pasajeros. Y de las pocas víctimas que fueron recuperadas después del accidente, varias parecían haber inhalado cantidades potencialmente letales de humo antes de morir. De hecho, los investigadores finalmente concluyeron que algunos, posiblemente todos los pasajeros, podrían haber quedado incapacitados por la inhalación de humo o intoxicación por monóxido de carbono mientras el avión aún estaba en el aire. Una posibilidad que también podría ayudar a explicar algunas de las acciones de la tripulación durante los últimos minutos del vuelo. El informe de fallas eléctricas, combinado con los interruptores automáticos disparándose en el panel del ingeniero de vuelo, sugería que el incendio se estaba expandiendo constantemente hacia áreas que contenían cableado y equipo eléctrico crítico. Aunque no sabemos exactamente qué funcionaba y qué no, ya que la grabadora de datos de vuelo nunca fue encontrada, las fallas eléctricas podrían haber sido solo parte del problema aquí. Verás, los aviones comerciales modernos dependen de sistemas hidráulicos para mover casi todas las superficies principales de control de vuelo a bordo. Los alerones, timones de profundidad, timón de dirección, spoilers y flaps dependen de la energía hidráulica, y por eso Boeing incorporó múltiples sistemas hidráulicos redundantes específicamente para que una sola falla no resultara en la pérdida de la aeronave. Pero un incendio lo suficientemente intenso representa una amenaza única, ya que puede dañar varios sistemas simultáneamente mientras se propaga por el fuselaje. Y los investigadores finalmente no pudieron determinar exactamente en qué condición se encontraban los sistemas hidráulicos del vuelo 295 durante los últimos minutos del vuelo. Pero si el incendio seguía creciendo, la tripulación podría haberse visto obligada a lidiar con el deterioro de los controles de vuelo, además de todo lo demás que estaba ocurriendo. Y también existe otra posibilidad, una que no necesariamente aparecería en ningún panel de advertencia. Los aviones de transporte grandes, como el Boeing 747, todavía dependen de conexiones mecánicas que enlazan la cabina de mando con partes del sistema de control de vuelo. Esos cables y varillajes pasan por el fuselaje, a menudo cerca de áreas vulnerables a daños por fuego, y si se exponen a suficiente calor, los cables de control pueden estirarse, perder tensión o incluso fallar por completo. Una comparación útil es lo que le sucedió al vuelo 6 de UPS, que era un Boeing 747 de carga, que fue destruido por un incendio en la carga durante el vuelo sobre Dubái en 2010. En ese accidente, la tripulación fue perdiendo sistemas gradualmente a medida que el incendio se propagaba por la aeronave. El humo llenó la cabina, las fallas en la aviónica se multiplicaron y los pilotos finalmente se encontraron luchando por controlar un avión que ya no respondía normalmente, ya que el calor del incendio en la carga literalmente hizo que los cables que van de la cabina a los actuadores hidráulicos se aflojaran. Ahora, si el vuelo 295 sufrió ese mismo tipo de degradación en los controles de vuelo, nunca se podrá saber con certeza. Los investigadores sí recuperaron evidencia que mostraba que el incendio se había extendido a partes de la aeronave donde se encontraban sistemas críticos y mandos mecánicos.
Y algunos materiales recuperados de esos sistemas sí mostraron señales de exposición a temperaturas extremadamente altas, por lo que el informe consideró el daño a los sistemas de control de vuelo como un posible factor que contribuyó a la pérdida final de control de la aeronave. Pero debido a que gran parte de los restos aún permanecían bajo el Océano Índico, los investigadores nunca pudieron recuperar suficiente material para determinar con exactitud qué falló o cuándo. Para las transmisiones finales por radio, estaba claro que el incendio ya estaba atacando los mismos sistemas que la tripulación necesitaba para salvar el avión. La carrera hacia Mauricio ahora entraba en su etapa final y el vuelo 295 se estaba quedando rápidamente sin tiempo. El controlador aéreo continuó preguntando la distancia de la aeronave al aeropuerto, verificando si la tripulación realmente estaba a 65 millas de distancia y, afirmativo, fue la respuesta que recibió. Pero el vuelo 295 no estaba a 65 millas de Mauricio en ese momento. Y la explicación más probable de ese error fue que la tripulación leyó una distancia del sistema de navegación inercial, pero esa distancia se refería al siguiente punto de ruta programado y no al aeropuerto en sí. Eso probablemente sea una muestra de cómo la conciencia situacional de la tripulación comenzaba a degradarse seriamente porque estaban tratando de manejar un incendio en la carga, humo en la aeronave, fallas eléctricas, un descenso de emergencia y problemas de presurización, además de sus comunicaciones por radio. Todo esto mientras intentaban navegar hacia Mauricio en la oscuridad sobre el océano. En cualquier caso, el controlador aéreo autorizó al vuelo 295 a descender a 5.000 pies y proporcionó la información meteorológica más reciente para la aproximación. Y también agregó que ambas pistas están disponibles, si lo desean, y preguntó por su intención. A eso, los pilotos curiosamente respondieron que les gustaría tomar la pista 1.3. Eso sí, este detalle llamó la atención de los investigadores porque la pista 1.3 no existía en este aeropuerto. La pista que probablemente estaban solicitando era la pista 1.4, pero incluso la pista 1.4 no era necesariamente la opción más sencilla disponible. La pista 1.4 en realidad era la pista recíproca y estaba en sentido opuesto a su dirección de viaje. Así que si la tripulación creía que solo estaban a minutos de perder el control de la aeronave, entonces uno esperaría que eligieran la ruta más rápida y sencilla para descender, que habría sido la pista 3.2. Así que esta elección sugería que tal vez no estaban experimentando problemas de control en ese momento, pero tengo que decir que, como piloto, no necesariamente extraería muchas conclusiones de algo así. Puede que solo hayan dicho algo rápidamente para poder continuar con lo que estaban haciendo. De todos modos, el controlador aéreo inmediatamente atendió esa solicitud, autorizando a la aeronave directamente hacia el punto de navegación correspondiente e instruyendo a la tripulación que informara al aproximarse a los 5.000 pies. Y en ese momento, a las 0402, el vuelo 295 respondió con solo una palabra. OK. Después de recibir esa última confirmación, el controlador aéreo esperó la siguiente llamada, pero nunca llegó. Unos momentos después, intentó contactar al vuelo 295 de nuevo, pero no hubo respuesta. Llamó una y otra vez. Aún nada. En algún lugar sobre el Océano Índico, el incendio que había comenzado en algún punto dentro del compartimiento de carga, finalmente había terminado por vencer al avión de alguna manera. Exactamente qué sucedió a bordo de la aeronave durante esos momentos finales sigue siendo una de las preguntas sin respuesta más frustrantes de todo este accidente. Porque, al no contar con los minutos finales de la grabadora de voz de cabina y sin la grabadora de datos de vuelo, los investigadores se vieron obligados a reconstruir los momentos finales de la aeronave utilizando datos de radar y los daños físicos encontrados en los pocos restos que pudieron encontrar y recuperar. Ahora bien, el campo de escombros no mostró evidencia convincente de que la aeronave sufriera una desintegración estructural importante en vuelo. Si el 747 se hubiera desintegrado a gran altitud, los investigadores habrían esperado una distribución de restos muy diferente, pero en cambio, la evidencia sugería que la aeronave permaneció en gran parte intacta hasta poco antes del impacto. Ese hallazgo llevó a los investigadores a otra conclusión. En lugar de que una falla estructural destruyera el avión en pleno vuelo, parecía más probable que la tripulación simplemente perdió el control. Y aunque nunca podremos saberlo con certeza, los investigadores propusieron algunas teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Una posibilidad era que el incendio había comenzado a afectar los sistemas de control de vuelo de la aeronave, como mencioné antes.
Los daños por calor encontrados en partes de los restos recuperados sugirieron que el incendio pudo haberse vuelto tan intenso que quemó completamente la parte superior del fuselaje mientras el avión aún estaba en el aire, haciendo que los daños a los cables de control que pasan por el techo fueran una posibilidad clara. Otra posibilidad era que la tripulación de vuelo, al igual que los pasajeros, finalmente quedara incapacitada por el humo, ya sea porque se habían quitado la mascarilla de oxígeno por debajo de los 10.000 pies o porque sus mascarillas estaban configuradas para mezclar oxígeno con el aire de la cabina en lugar de la configuración predeterminada de oxígeno al 100%. Alternativamente, incluso si la tripulación no estaba incapacitada y la aeronave era completamente controlable, podrían haber perdido el control de todos modos si el humo se volvió tan denso que dejaron de poder ver sus instrumentos frente a ellos y por lo tanto se desorientaron. En cualquier caso, las piezas recuperadas de partes del ala y las turbinas sugirió que la aeronave finalmente impactó el océano a 134 millas al noreste de Mauricio, con una inclinación de aproximadamente 90 grados apenas 3 minutos después de la última comunicación con el control de tráfico aéreo. Y la razón por la que sabemos la hora exacta es porque quedó registrada en los relojes que llevaban las víctimas recuperadas, ya que todos se detuvieron en el momento exacto del impacto. De las 159 personas a bordo, no hubo sobrevivientes. Casi de inmediato, la desaparición del vuelo 295 se convirtió no solo en un desastre de aviación, sino también en un problema de búsqueda extraordinario. La aeronave se había estrellado en plena noche, muy lejos, sobre el Océano Índico. La última posición conocida situaba la aeronave a más de 100 millas náuticas al noreste de Mauricio. Pero incluso eso solo le dio a los equipos de búsqueda un punto de partida para encontrar los restos de un Boeing 747 esparcidos por una vasta zona del océano, en aguas tan profundas que los métodos convencionales de recuperación eran prácticamente inútiles. En la mayoría de los accidentes aéreos sobre el agua, los investigadores esperan localizar los restos y recuperar las grabadoras de vuelo antes de que las balizas localizadoras submarinas dejen de emitir señales. Pero en este caso, el sitio de los restos finalmente se encontró a una profundidad de aproximadamente 4.900 metros, convirtiendo al vuelo 295 en el accidente aéreo investigado a mayor profundidad en la historia, lo que le dio a la investigación un nivel de dificultad sin precedentes. La grabadora de voz de cabina fue encontrada y recuperada finalmente después de más de un año, pero el impacto y el tiempo en el fondo marino la habían dañado en gran parte de manera irreparable, y la grabadora de datos de vuelo nunca fue encontrada. La investigación llegó a conclusiones que fueron interesantes, pero incompletas, como ya he explicado. Pero aunque la investigación en sí no pudo dar muchas respuestas exactas, uno de los resultados más importantes de ella involucró los supuestos de certificación en los que se basaban los grandes compartimientos de carga en la cubierta principal. El vuelo 295 demostró claramente que confiar en los miembros de la tripulación para localizar y extinguir manualmente un incendio dentro de palés de carga densamente empacados no siempre era realista. Y como resultado, los investigadores recomendaron que las operaciones de los 747 Combi deberían prohibirse a menos que se pudiera proporcionar detección de incendios adecuada, equipo de extinción de incendios y procedimientos para ese compartimiento de carga en la cubierta principal. Y estos cambios fueron tan significativos que muchas aerolíneas optaron por no modificar realmente sus flotas antiguas de Combi. KLM sí hizo esas modificaciones, pero su último Combi fue retirado en 2020 y ninguno ha volado desde entonces. La investigación también recomendó mejoras en las grabadoras de voz de cabina. La grabación que sobrevivió del vuelo 295 era dolorosamente corta, en parte porque el cableado de la grabadora había sido dañado por el incendio. Por lo tanto, los investigadores solicitaron grabaciones de voz de cabina más largas, mejor cobertura de micrófonos, incluyendo las estaciones del ingeniero de vuelo y una mejor protección contra incendios para el cableado de las grabadoras. También recomendaron procedimientos más claros para las tripulaciones que se enfrentan la pesadilla combinada de un incendio en la carga y humo entrando a la cabina de pasajeros. Así que, en última instancia, aunque esta investigación no pudo obtener todas las respuestas que la gente buscaba, aún así llevó a grandes mejoras en la seguridad de la aviación, que es siempre lo que esta industria trata de hacer después de una tragedia como esta. Muchas gracias por ver este video y espero que hayan encontrado esto interesante. Y si fue así y quieren apoyar nuestros futuros documentales, entonces consideren escanear este código QR o ir a patreon.com/join/mentorpilot y registrarse.
Obtendrán excelentes beneficios al hacerlo, pero principalmente estarán apoyando a mi equipo en crecimiento y nuestro trabajo para expandir el conocimiento y la seguridad en la aviación. Mi nombre es Peter Hornfeld y están viendo Mentor Pilot. Que tengan un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.